A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigas y amigos de Clave China? Les cuento, siempre comienzo, ustedes me van a decir con mala onda, pero es que el mundo no me permite otra cosa. ¿Ustedes no creen como yo que se ha retrocedido muchísimo y que estamos viendo un mundo como si viéramos o escucháramos una película en blanco y negro, dejando de lado, claro, el buen cine de aquella época? Pero recuerdo aquellas series donde los cowboys luchaban heroicamente contra los indios malos, o ver quizás una producción de mala calidad, argumentativa, muy hollywoodense. Es muy bizarro todo. Hace unos días, fíjense, el presidente de los Estados Unidos declaró que Trump proclama la semana anticomunista y llama a defender la libertad en Estados Unidos. Dice que el comunismo es responsable de la muerte de 100 millones de personas. Parece que el tipo no se fija lo que le pasa dentro de su país. Recordó también y agregó que dicho sistema propaga la ruina. Trump proclamó oficialmente del 2 al 8 de noviembre como la semana anticomunista en todo el país. Una conmemoración, dice él, que busca recordar la devastación provocada por el comunismo a nivel mundial y reafirmar el compromiso estadounidense con la libertad y los derechos humanos. Ay, Dios mío, parece que esta fue su respuesta al triunfo reciente del joven socialista democrático que se encargó de decir que no era comunista, Zohran Mamdani, que tanto lo perturbó. Parece que la semanita que se tomó para cumplir con este plan de acción que busca neutralizar y combatir al comunismo lo obligó a ausentarse de una de las principales cumbres que por esta misma fecha se está realizando en Belém, Brasil, sobre el cambio climático, con la presencia de 170 países y, claro, la ausencia de los Estados Unidos por esta enorme tarea que tiene de estar corrigiendo el mundo. Cumbre, la COP30, 30 porque es la número 30, que ha cobrado una trascendencia enorme. Es la primera vez que se realiza en la Amazonia, en Brasil, que es el país anfitrión. A pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos y de sus países aliados en Latinoamérica ante los triunfos y lo que se prevé de sectores de derecha por neutralizar la presencia de China, científicos, académicos y estudiantes miran hacia el país asiático por sus progresos de todo tipo y su propuesta de desarrollo, algo que comparte y que sintetiza en su iniciativa multilateral de futuro de destino compartido. Por este tema justamente charlamos con Gustavo Girado, investigador, economista, docente, quien por sus trabajos recibió un merecido reconocimiento para que nos comparta las coordenadas de cómo mirar China en este contexto tan convulsionado. Antes de avanzar por la puerta grande del programa, nuestro destino compartido es en este momento la música. Rappelle-toi de moi, mon amour, de nos partages de rire et de mauvaise humeur. Oublions les horreurs du passé pour pouvoir nous retrouver de nouveau ensemble. 爱人，你可曾听见我的呼唤？爱人，我为何不见你踪影？爱人，你可知我正在热恋你？爱人，我要你给我个回应。爱人，你可曾听见我的呼
种下相思恨，何日能了情？你如能给我温情，到死也甘心。爱人，你可曾听见我的呼唤？爱人，我为何不见你踪影？爱人，你可知我正在热恋你？爱人，我要你给我个回应。我种下相思恨，何日能了情？你如能给我温情，到死也甘心。爱人，你可曾听见我的呼唤？爱人，我为何不见你踪影？爱人，你可知我正在热恋你？爱人，我要你给我个回应，我要你给我个回应，我要你给我个回应。Y China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gon, del grupo de medios de China. Lo escuchamos con atención y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gon. Están escuchando China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping se reunió el 12 de noviembre en Beijing con el rey de España, Felipe VI, en el marco de su visita de Estado a China. Este es el primer viaje al país asiático de Felipe VI desde su ascenso al trono y es también la primera visita a China de un monarca español en 18 años. El presidente chino Xi Jinping se reunió este viernes en Beijing con el rey del Reino de Tailandia. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, urgió este jueves a Japón a corregir y a retirar de inmediato sus comentarios sobre la región china de Taiwán. De lo contrario, añadió Lin, deberá asumir todas las consecuencias. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, insinuó la posibilidad de una intervención militar en el estrecho de Taiwán. China ha destacado sus avances en la consecución de los objetivos de alcanzar el tope máximo de emisiones de carbono y de neutralidad durante la COP30 que se celebra en Brasil. En el pabellón de China, funcionarios detallaron los esfuerzos y las experiencias del país en la transición hacia una economía verde. Entre los logros más relevantes se encuentra la creación
de la mayor capacidad de generación de energía renovable del mundo, que actualmente aportan casi el 60% del total de electricidad de la nación asiática. Además, el evento subrayó el compromiso de China con la gobernanza climática global y con un desarrollo verde y bajo en carbono. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China publicó este 11 de noviembre un conjunto de directrices destinadas a promover el consumo y la gestión eficiente de la energía renovable, con el propósito de acelerar la construcción de un sistema energético moderno y de redes eléctricas avanzadas. La tripulación de la nave espacial Shenzhou 20 de China tiene proclamado regresar a la Tierra este viernes a bordo de la Shenzhou 21, anunció la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. Según datos publicados este viernes por el Buró Nacional de Estadísticas, la producción industrial de valor agregado de China registró en octubre un aumento interanual de 4,9% y la producción industrial de China aumentó un 6,1% en los primeros 10 meses en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las ventas al por menor de bienes de consumo de China subieron un 4,3% interanual en los primeros 10 meses de 2025, que totalizaron 41,2169 billones de yuanes, unos 5,82 billones de dólares, según datos divulgados este viernes por el Buró Nacional de Estadísticas. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en Clave de Noticias. Soy Enrique Con, hasta la próxima. Clave China.几次相遇就在秋天，还记得红色落叶闪烁你的双眼，还记得当时彼此微笑害羞的脸，一见钟情的魔咒就在那个瞬间，当世界仿佛为我们让一切停顿，我才有更多时间把那额头亲吻，后面故事该怎么写我们的剧本，去愿只飘下的天必让心愿作证，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁去先，谁又离开我，回忆能继续愿只旁谁又该退缩，不住后悔坠入爱河那个抉择，不住后悔现在难过这份脆弱 Too young I was too young，和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光 Too young I was too young Too young Too young Too young 再次回到当初我们许愿的池边，早已物是人非却又清晰可见，我想投下一枚铅笔打破平静睡眠，滴答滴答滴答是眼泪还是时间，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁出现谁又离开我，回忆当初许愿池旁谁又该退缩 Too young Too young Too young我不惧后悔坠入爱河那个抉择，更不惧后悔现在难过这份脆弱 Too young I was too young， 是经历和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光 Too young I was too young Too young Too young
Como les comenté en la apertura, tuvimos un diálogo muy interesante, telefónico, con Gustavo Girado, investigador, economista, docente y autor de varios libros que nos cuentan cómo mirar China, las características de China. Y lo hace desde diferentes perspectivas. Dialogamos con él, sí, telefónicamente, tras su regreso de Shanghái. Y este es el tiempo que compartimos para hablar de este país casi continente. Clave China. Bueno, Gustavo, como siempre, un gusto tenerte aquí en Clave China. Estuviste en Shanghái y creo que en otras ciudades de China, pero en este rally que hiciste has regresado con reconocimientos y con la alegría de la traducción de Sí, uno de tus libros, quizás el más conocido para nosotros, por lo menos para Clave China, que lo mencionamos frecuentemente, y también con la incorporación de una de tus investigaciones o tratados, como se dice en la República Popular China, seleccionados entre 54, entre otros, 54 estudios sobre China. Contame un poco esta experiencia y, bueno, cómo lo viviste, ¿no? Porque son muchos años de trabajo de tu parte. sí, mucho. Bueno, primero, buenos días. Gracias, Lidia, por el llamado. Sí, afortunadamente estuve en un foro del 13 al 15 de octubre organizado por varias entidades chinas y ahí me llevé la verdad que dos gratas sorpresas, porque si bien podía estar en mi mente ahí, pero muy, muy diluido como noticia, es que la Beijing Foreign Studies University, es decir, una universidad china organizadora de este foro, me dio el primer ejemplar de mi libro Cómo lo hicieron los chinos, que hice en 2017, que en China había sido premiado en el año 2020, me lo dio traducido al chino. Es decir, yo había firmado un contrato con la universidad, les cedí los derechos y ellos lo tradujeron y lo imprimieron al chino. Así que ahora sale a la venta en la República Popular China. Eso me puso, por supuesto, fue un lindo, una muy linda noticia, por supuesto, en términos profesionales. No me cambia la vida, pero me enorgullece bastante. Y estando allí, el último día de este foro, sucedió algo muy importante en lo personal también, que fue que las 4 entidades organizadoras, que fueron la Biblioteca Nacional de China, esa universidad que te acabo de mencionar, otra más que se llama la Beijing Language and Studies University, es decir, la Universidad de Lengua, y la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, le pidieron a 100 académicos chinos que elijan una serie de trabajos de todo el mundo, los cuales ellos recomendarían para ampliar los estudios de China contemporánea y los estudios de sinología. Y como único autor latinoamericano y único libro en castellano, eligieron el mío, el que publiqué en el 2021 aquí en Argentina, que se llama Un Mundo Made in China, que lo había hecho yo con Capital Intelectual. Y bueno, estaba junto con el libro On China de Henry Kissinger. Digo, para mí, la verdad que eso me completó el raíz del primer foro con mucho éxito, pero insisto, personal, como vos bien decís, lo siento como un mimo al alma, como suele decirse en términos de reconocimiento. Y cuando voy al otro foro, del 19 al 25, también en Shanghái, organizado por el World Sinology Center, es decir, el Centro de Sinología Mundial, y la BLCU, es decir, la Beijing Language and Culture University, me otorgaron un premio que está más asociado también a la trayectoria y a mis trabajos realizados en China. Es el World Council of Sinologists Outstanding Organization Award, que casi parece una cinta azul de la popularidad. Pero es un hermoso premio que me dieron ahí en un evento que bien se hizo en la reunión de despedida, cuando luego terminas un foro, siempre en un farewell party, una fiesta de despedida en la cual hay reconocimientos que se brindan a la gente que participó, y en mi caso personal, que participé en todas las ediciones de este foro, me dieron este premio, que también, así que me volví muy premiado, lleno de premios, y así que bastante contento por eso. Gracias por preguntar, Lidia. No. Y justamente sabiendo que parte de tu trayectoria, que lleva muchos años, mira China, nos cuenta que China, las experiencias de China, en este momento, en este contexto, entre el plan quinquenal que acaba de presentar China recientemente, que se seguirá discutiendo,
donde el centro o parte del paradigma, donde el centro lo tiene el pueblo chino como beneficiario de cada una de las medidas que se adopten y que se vayan perfeccionando. Y por el otro, uno ve, digo, inmediatamente, como ser humano, ni siquiera hace falta ser especialista, como ciudadano de este mundo, la contracara de Occidente y las medidas que se van implementando, tomando por ejemplo a la región latinoamericana, ¿no? Tenemos una situación política adversa en términos generales, digo, donde no se constata que haya aumentado la calidad de vida de las personas, todo lo contrario. Y por el otro vemos un país, aún digo, considerando y compartiendo que uno no debe copiar modelos, pero a esta altura del partido, la verdad, es casi obligatorio mirar a China, ¿no? ¿Cómo hay que mirarlo a China si no es un modelo a copiar? Bueno, qué pregunta, Lidia. Como un modelo completo, coincido contigo que no es algo que se pueda copiar porque no es trasladable el proyecto, ya que tiene origen, digamos, no solo en mucha sangre, sino en una revolución violenta, donde la interna entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista la ganan estos últimos, allá por el año 49, y da lugar a la creación de una república. Es decir, hay un partido político que crea una república. Ya de origen es algo de lo cual en Latinoamérica, de hecho en América completa, no hay un evento de similares características. Y luego llevan adelante un proceso, reforma agraria mediante, extremadamente complejo, en un mundo que les era muy hostil, y siempre, en forma muy pragmática, un proceso liderado por el Partido Comunista Chino, en lo que a todas luces funge como un régimen de partido único. Es claramente una democracia, pero con características chinas, como el propio socialismo, el socialismo democrático chino, que tiene características totalmente propias. Pero eso es fruto de un devenir histórico absolutamente particular. Entonces, ellos mismos lo dicen. No, tenemos mucho éxito ahora, no lo tuvimos antes, pero de aprendizaje de esos errores, nosotros construimos este proyecto revolucionario que abonamos de esta manera y que nos va a permitir ser una sociedad medianamente acomodada para el 2049, ¿no? Más o menos con ese proyecto trabajan en la cabeza. Ahora, ellos mismos dicen, esto no es trasladable, porque no hay otra sociedad que haya tenido las características que la nuestra, iguales que la nuestra, como para poder decirles que esto es lo que nosotros recomendamos para que todo el resto del mundo en vía de desarrollo siga tal que consiga los mismos resultados. No, eso no va a suceder. Pero, y acá viene el pero que te quería comentar al comienzo, Lidia, de la respuesta, yo creo que hay resabios de nuestro pasado, el de Argentina, que sí se coligan con el proyecto chino y especialmente con algunos de los aspectos que justamente en China tienen más éxito, que es la planificación. Vos en Argentina tuviste incluso un ministerio de planificación, claro, pero tenés unas experiencias del final del segundo gobierno de Perón, durante el segundo gobierno e incluso los gobiernos legales e ilegales posteriores que abrevaron en los mecanismos de planificación para hacer un uso de los recursos mucho más racional, convertir Argentina en una economía bastante más equitativa, con una distribución del ingreso un poco más equitativa, como se dice, y si bien no era el modelo que Perón había tenido en su cabeza durante los 50, fines de los 50, y durante la década del 60, o por lo menos hasta el 73, cuando alcanza Argentina en el 74 la mejor distribución del ingreso de toda su historia. Prácticamente la mitad de la riqueza se la llevaban los trabajadores y la mitad los dueños del capital. Ese proyecto, que con luces y sombras Argentina tiene para mostrar éxitos en términos macroeconómicos, abreva mucho en mecanismos que a China le siguen dando resultados. Que esto es mecanismos de planificación. En nuestra época, planes quinquenales, luego no fueron quinquenales porque claramente Argentina había volcado su mirada hacia el hemisferio norte occidental, esto es, hacia el Departamento de Estado, como está haciendo ahora en forma mucho más intensa, pero los mecanismos de planificación hablan de nuestros primeros profesionales ingenieriles que supieron construir una Argentina bastante más equitativa en ese entonces. Entonces, lo de China no es trasladable, no es replicable, pero Argentina tiene resabios de dinámicas planificadoras que son incluso hasta previas a las que llevó a cabo Mao Zedong en China. Argentina debe mirar a China, y no somos el mejor ejemplo en este momento porque estamos en una posición política sumamente reactiva
a lo que hace y a lo que es China, al futuro que marca China, Argentina se está colgando del último vagón de cola de una economía decadente, de un hegemón que está en picada, se está aferrando a un proyecto que está en decadencia, está cometiendo un severo error histórico, en lugar de abrevar en aquel espacio político que nos ha sabido tender una mano y con el cual históricamente nos sentimos bastante cómodos, como son nuestros principales socios comerciales y nuestros principales inversores, China, Brasil, Brasil, China, como vos, en el orden que vos lo quieras poner. Ese espacio de los BRICS, BRICS ampliado, como le dicen ahora, BRICS Plus, en donde la República Popular China va coleccionando una serie de voluntades para un entramado político que sirva de contracara a todos aquellos esquemas institucionales que están en decadencia hoy, que son los que están estallando, los que se están partiendo en pedazos, y que están haciendo mucho ruido porque ningún hegemón quiere perder el lugar de privilegio que tuvo en un determinado periodo de su historia. Así que dicho eso, la mirada que China debe depositar en Argentina no es el deber ser, una cuestión ontológica te planteo, no lo que está haciendo Argentina hoy, porque hace todo lo contrario de lo que yo creo que tiene que hacer. Así que si yo fuese presidente, vamos a decir una tontera de esas, si yo fuese presidente, adoptaría una política sumamente diferente a la que tiene de política exterior hoy Argentina, intentaría ser más independiente, por supuesto, más soberano, respetaría mucho más nuestros antepasados y, por supuesto, pondría mi mirada en aquellas economías jóvenes que crecen rápidamente, que tienen capitales en abundancia, que pueden ser tus socios casi naturales, porque son complementarios y con vos requieren forjar un futuro, porque te abren las puertas para diseñar unas sociedades en las cuales todos ganen, como ellos llaman win-win, todos ganen y puedan definir esquemas institucionales que gobiernen el mundo, los famosos esquemas de gobernanza global, que incluyan los intereses de las economías en vía de desarrollo. No como ahora, el diseño institucional del Fondo Monetario, Banco Mundial, toda la institucionalidad de los años 40, 50 del siglo pasado, que es la vigente, está diseñada de gusto al interés y respetando solamente los valores de Estados Unidos, Norteamérica, Gran Bretaña, eventualmente Francia y todos aquellos que ganaron. Ahora te hago una pregunta. Esta elección, por ejemplo, de Argentina y también de otros países quizás menos expresadas, digamos, con un lenguaje en el terreno diplomático que no es habitual para la historia de política exterior de Argentina. Esta opción, mirando, digamos, la etapa histórica en la que se da, sí. Pareciera ser que hay más peso ideológico en las decisiones que lecturas profundas de este contexto mundial que nos lleva a ratificar, por ejemplo, políticas de multilateralidad, porque las economías están integradas, pueden o no ser complementarias, pero bueno, siempre hay un margen. El no haber ingresado al BRICS, vos lo mencionabas recién, sí, es un grave error. Ni siquiera lo estoy planteando desde una perspectiva ideológica, aunque siempre es imposible, obviamente, estoy marcando una posición, pero da la idea que del lado de Occidente las posiciones están sustentadas en lecturas equivocadas, y esto es lo que no quiero decir desde el punto de vista ideológico, equivocadas en la lectura real de la evolución del sistema capitalista. Sí, adhiero y te lo complemento. Argentina ha decidido adoptar una política de subordinación y se subordina a un poder que está decadente. Entonces, Argentina es absolutamente funcional al interés de una economía que es extremadamente importante, que tecnológicamente es la más importante del mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica, militarmente la más importante, en términos financieros sigue siendo la más importante, en términos culturales es la que más se ha desplegado con sus intereses y valores por el resto del mundo, con su lengua heredada de los británicos, su lengua establecida como lengua franca en todo el mundo. Es decir, Estados Unidos es extremadamente importante, pero no va a ser en un futuro inmediato, y casi te diría inmediato, tan importante como antes, y sus capacidades están directamente vinculadas a sus condiciones como extractor de riqueza ajena. Esto es, en la medida que haya países como Argentina dispuestos a que la riqueza generada por su población les sea entregada
casi sin condicionamientos a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos va a pervivir y va a seguir, mientras sigue maltratando a Canadá, mientras sigue maltratando a México, mientras sigue maltratando a la Unión Europea, a encontrar en espacios como Latinoamérica lugares en los cuales asentarse, seguir considerándolos su espacio trasero, su patio trasero, en donde se asienta para proteger lo que entiende son sus futuros intereses, que son los recursos que en algún momento se le van a acabar. Entonces, ahora, como bien sabes, hay intenciones de que a través de la ley RIGI, que está vigente en Argentina, se instalen aquellos servicios y manufacturas que usan mucha agua dulce y usan mucho recurso energético, claro, porque allí no lo pueden hacer en sus propios países, entonces van a hacerlo en lugares en donde les resulta prácticamente gratuito hacerlo, al contrario a nuestros intereses, porque vamos a ver cómo nuestras facturas de comunicaciones se elevan exponencialmente. No es una mala lectura de Argentina, pero no es una mala lectura de Estados Unidos. Esa es la idea que te quiero dar, Lidia. Están haciendo, desde el punto de vista norteamericano, lo que entienden que tienen que hacer, porque no creen que los esquemas cooperativos que provienen de Oriente sean los que deba estimular, fomentar, acompañar para diseñar esquemas de gobernanza global que contengan los intereses de todo el mundo y que un mundo multipolar pudiese obligar a Estados Unidos a compartir espacios de hegemonía que en todo caso sean mucho más cooperativos e incluyan mecanismos multilaterales adentro de lo multilaterales en donde las economías prácticamente tienen la misma equivalencia. Esto es, el voto de Argentina valga tanto como el voto norteamericano, como el voto canadiense, el voto chileno, el voto peruano o el voto chino. Esos esquemas multilaterales que provienen de décadas atrás ahora son fuertes, han sido prácticamente arrojados por parte de Estados Unidos al tacho de basura y proponen justamente mecanismos que solamente contemplen sus propios intereses. Pateó por la borda la Organización Mundial de Comercio, que ellos mismos crearon en el año 47, es decir, el GATT, que luego se transforma en la OMC. Todos los esquemas de cooperación de un mundo diseñado de una determinada manera los han tirado por la borda. Y ahora el mundo tiene que ser como yo lo deseo, diría Estados Unidos. Pero te quiero hacer una pregunta en relación a esto último que estás diciendo. Hacia el interior de Estados Unidos no le va bien. Bueno, hay muchos problemas. No se tanto el nivel de protestas, quizás el ejemplo más paradigmático fue la elección del alcalde de Nueva York, y también otros 6 estados restantes que le dijeron no a Trump, bueno, porque hay una situación de crisis interna, social, económica, que también afecta a un sector empresarial, en fin. Sí, pero no todo el sector empresarial. Y está bien, está muy bien lo que vos marcás, pero fíjate esto, el señor Trump, cuando tanto en la primera administración de hace unos años atrás, como en esta, no es necesariamente el presidente más belicoso de todos los que han transitado por la primera magistratura norteamericana en los últimos años. Por el contrario, quienes estuvieron en este interín arrojaron muchos más kilotones de bombas sobre el resto del mundo. Y Trump adopta posiciones comerciales de una ultradefensa de sus intereses y especialmente de sus votantes naturales, el medio oeste norteamericano. Por eso, la semana pasada alcanza un acuerdo parcial con China a través del cual los chinos van a comprarle muchas más millones de toneladas de soja a los productores norteamericanos. A través de esa presión. Había ocurrido meses antes lo contrario, digamos. Claro, el 2 de abril, en el Día de la Liberación Nacional, rompió con todos los esquemas previos de acuerdos que Estados Unidos había forjado durante décadas. Pero está consiguiendo una serie de acuerdos que desde su punto de vista son muy convenientes a costa del interés de sus pares, de Corea, de Japón, de China, de Brasil, que vos sabés que hay un problema muy serio justamente en este terreno, y otros países como Argentina, de los cuales, con tal de estar muy bien con Estados Unidos, estamos en condiciones aparentemente hasta de ceder nuestra legislación. Acabamos de designar que Nuclear Eléctrica pueda ser privatizada y acabamos de firmar el decreto ley que permite que tropas extranjeras puedan ingresar en territorio argentino. Sí, cosas que eran impensadas hace muy poco tiempo atrás. Entonces, lo de Trump, estoy de acuerdo contigo, que tiene muchos problemas hacia el interior, es cierto, pero tampoco es un señor muy acostumbrado a ir al choque para obtener la mayor ventaja posible de una negociación. Y tiene un carácter, una forma
con lo cual ha impregnado el Poder Ejecutivo en su primer mandato, por lo cual él termina consiguiendo lo que pretende. Y esto es algo muy de comerciante norteamericano, de ir por todo y luego comenzar una negociación. Por supuesto, cuando va por todo, va desde el marco de la legalidad. Pone condiciones, las pone, y luego termina firmando algo que en todo caso lo pone termina en mejores condiciones de las que el momento cero iniciático había determinado para Estados Unidos. Ahora, esta reunión reciente que tuvo Donald Trump con Xi Jinping, que se le dio mucha trascendencia, fue basada fundamentalmente en estos acuerdos comerciales, por ejemplo, el que vos me mencionás, o también en ese sentido hubo una aspiración de China a calmar las aguas, poniéndole un límite a esa política guerrerista constante, más allá de que invoque acuerdos de paz que no se pueden visualizar tan claramente en este mundo, ¿no? Porque es guerra comercial y es mucho más que una guerra comercial. Sí, ¿no? Mira, dos cosas. Primero, los comunicados de prensa de una y otra parte son diferentes. Punto uno. Ajá. Interesante. Lo que dice Estados Unidos que fue un exitazo porque lograron esto y esto otro, no aparece en el comunicado de prensa de la República Popular China. Entonces lees lo que dicen los chinos y dicen, hubo coincidencia en este aspecto, en que tenemos que hablar, pero no hay nada definido y de hecho no hay nada firmado todavía, Lidia. Pero sí hay un acuerdo en el cual van a decidir seguir negociando y China decide, va a comprarle más granos de soja, va a comprarle más productos agroalimenticios a Estados Unidos y está decidido, con el aval de China, a reducir el déficit comercial que tienen una y otra economía. O sea que Trump vuelve a conseguir, en términos comerciales, una partecita de lo que yo había conseguido en el acuerdo de fase 1 en el año 2020. Así que por un lado tenemos que Estados Unidos vuelve a conseguir algo de lo que pretende. Y por otro, como vos bien dijiste, China no tiene una ambición imperial, no tiene una ambición de conseguir físicamente más territorios, no está, sus conquistas han sido en el plano de la negociación, históricamente, y esta no es un momento diferente. Entiende que Trump en un momento va a dejar el poder, en tener un momento de paz, en el momento en que el mundo está muy convulsionado por muchos motivos, prefiere, entiendo yo, que China prefiere que la línea roja de Taiwán no sea traspasada, entiende que está consiguiendo que Estados Unidos se desentienda políticamente de la isla de Taiwán y de sus problemáticas. Por eso la victoria del Kuomintang recientemente en las internas, de posiciones mucho más favorables a tener un diálogo con China continental. Eso no hay declaraciones del gobierno norteamericano al respecto, pero sí del gobierno chino, que alienta, por supuesto, a la oposición la oposición en Taiwán a que adopte un diálogo que, si vos quitas las tropas norteamericanas del territorio de la isla, si quitas la séptima flota del estrecho de Taiwán, si conseguís que las tropas de Taiwán dejen de entrenarse en Estados Unidos y alguna otra presión cruzada de la cual, por supuesto, jamás nos enteraremos vos y yo, quizás China termina consiguiendo, que es lo que pretende, para dentro de un poco tiempo, en términos relativos, por supuesto, conseguir unificar definitivamente su territorio histórico. Y eso sería, en definitiva, una extraordinaria victoria del proyecto político del presidente Xi Jinping. Si eso se consigue, yo te pregunto a vos, Lidia, ¿cuál es el problema en conceder con Estados Unidos alguna cuestión comercial? ¿Cuál es el problema en conceder con Estados Unidos algún punto de hegemonía? Desde el punto de vista estratégico, no me plantearía como Estado chino ningún problema, al contrario, consideraría un éxito. Yo te muestro una mirada de mediano y largo plazo del punto de vista de nuestros amigos de la República Popular China y un punto de vista muy cortoplacista, vinculado, como vos bien marcaste, con la política doméstica de Estados Unidos y Norteamérica, que necesita, como viste que el domingo ganó un musulmán muy joven, que a ellos ya tildaron de comunista y al cual dicen ya que no quieren apoyar. Bueno, eso no es distinto a lo que está sucediendo con otros países del mundo que de comunistas no tienen absolutamente nada y que Estados Unidos está apretando, enseguida me viene a la mente Colombia y Venezuela, que tienen actualmente todos sus puertos prácticamente intransitables debido a la presencia militar norteamericana. Absolutamente, tratando de explotar pequeñas barcazas pesqueras que las hacen pasar, si
Una locura. Y eso, el sistema del narcotráfico se expusiera a la cantidad de armamento marítimo que tiene disperso eso es el por el petróleo, mar. eso es el Es tema del tan petróleo. absurdo, es mucha Eso es subestimación. petróleo. Seguro. Eso es petróleo, igual que hicieron en Siria, e igual que hicieron Eso es petróleo, huele todo a petróleo. Absolutamente, con Colombia y con Colombia y con Venezuela. Así es. Quiero cerrar, Gustavo, con una consulta. Te quiero traer a Argentina en relación justamente a estos condicionamientos que por lo menos se dicen directa o indirectamente de, alejar a China de Latinoamérica en general y en particular pedidos específicos sobre el retiro de China y sus inversiones de Argentina. Bueno, cerraron o anularon de momento el proyecto de San Juan, de radiotelescopio, etcétera, que era una base científica, la quisieron hacer pasar también, como la de Neuquén, por una base de espionaje, digamos. Son siempre los mismos argumentos, recurrentes, infantiles, etcétera. Bueno, pero a mí lo que me interesa es que se viene observando una dinámica muy interesante de acuerdos con China por parte de muchísimas provincias. Sí. Y en muy diversos ámbitos que se han acelerado. Digamos, hay una relación inversamente proporcional entre lo que se invoca y lo que ocurre a nivel de cada provincia. Sí. Sin embargo, tenemos la presencia del embajador de Estados Unidos aquí en la Argentina, que quiere oficiar algo así como de ministro del Interior, hablar con cada uno de los gobernadores y decirles paren la moto con China. Es decir, sí, la melas. Esto es como un absurdo, digamos. Tiene coherencia desde la óptica política e ideológica de esta gente, sí, pero no me parece coherente, mirándolo con seriedad desde el punto de vista de las inversiones que requieren muchas provincias, que hoy, digamos, más allá de la dinámica política que después se dé, requieren de recursos privadas del presupuesto federal, ¿no? Que les quitó el gobierno nacional. Claro. ¿Cómo crees que esto va a tener un curso? Digo, más allá de los discursos ideológicos y todas las... No, es el tema, justamente los estados subnacionales han tenido que adoptar una política independiente respecto de lo nacional con China, porque justamente de nación no tenían a tener ningún respaldo. Eso viene pasando en los últimos 2 años. Exacto. Entonces China, a sabiendas de que desde nación no va a tener un interlocutor, van directamente a los estados subnacionales y hablan con las provincias. Durante estos años han progresado mucha participación de capitales chinos, políticamente incluso con provincias chinas, y han progresado en la medida de sus posibilidades. Pero ahora me genera mucha duda el hecho del apoyo que ha conseguido por parte de las poblaciones de las provincias el proyecto político del presidente Milei, que a todas luces es refractario del avance de China. Entonces yo tengo los gobernadores que no sé muy bien qué es lo que quieren hacer ante cada instancia, porque reciben la amenaza del Departamento de Estado a través de su representante, que es el embajador Lamelas, de que van a recibir su visita, y si bien no van a tener nada a cambio, es Estados Unidos de Norteamérica el que les está pidiendo a provincias argentinas que detengan o dejen de progresar en sus negociaciones con capitales de la República Popular China. Sinceramente, yo sé que a nivel nacional no se va a progresar, porque de hecho, como dijiste, el proyecto de San Juan se retrajo, pero no estoy en los pantalones de los gobernadores o gobernadoras para saber qué decisión van a tomar respecto de la presión del gobierno norteamericano. Yo sería muy cauto en predecir de que todo se va a detener, porque a lo sumo, quizás los avances sean más lentos. También Lamelas en algún momento se va a ir, el presidente Milei también en algún momento va a dejar de ser presidente, y los gobernadores supongo que van a querer seguir representando a la población de sus provincias. Yo tengo esperanzas de que no sean tan incautos y que sean lo suficientemente inteligentes como para poder seguir avanzando, eventualmente con un menor ritmo, en sus relaciones de vinculación más estrecha con China. Lamento profundamente que no haya una política nacional, claramente, porque eso va encima en detrimento de los intereses nacionales, en tanto China tiene mucho más poder de fuego, puede impactar mucho más en una negociación con un gobernador institucionalmente débil y mucho más sin recursos financieros, no solo provinciales, sino nacionales. Entonces, con muy poco, China puede conseguir
mucho de lo que desea de diversas provincias argentinas que tienen, por supuesto, muchos recursos potenciales. Necesitan divisas para poder convertir esos recursos en verdadera riqueza y está por verse a cuánto a sí mismos se lo van a permitir, cada uno de esos gobiernos provinciales. Así que, para responderte, yo no sé qué van a hacer los gobernadores. Acaba de tener lugar recién la elección de medio término en Argentina y ha habido, desde mi punto de vista, un éxito importante del presidente Milei, para mí inesperado. Pero dicho eso, hay que ver cómo avanzan las finanzas provinciales como para suponer que realmente van a desdeñar la cooperación que pudiese venir de parte de la República Popular China. Bueno, Gustavo, te agradezco enormemente tu presencia aquí en Clave China, el tiempo nos corre. Y bueno, la política es tan dinámica y aquí en Argentina tan particular que veremos lo que pasa. Esperemos que no seamos tan dependientes de la cabeza. Ay, qué difícil. Ojalá. Gracias por el llamado. Bueno, un abrazo grande, Gustavo, y muchísimas gracias. Chao, hasta luego.一种云的梦境，全都有你交放在一起。亲爱的，别任性，你的眼睛在说我愿意。Y así ha comenzado el 11 de noviembre pasado en Belén la primera cumbre climática de las Naciones Unidas, celebrada en la Amazonia. La reunión congrega a delegados de todo el mundo durante 2 semanas. Lo hará y posiblemente se extienda, donde habrá negociaciones cruciales
centradas en abordar la crisis climática con un renovado sentido de urgencia. Una canción humilde y colorida para el planeta. A continuación, la inauguración oficial de la COP30 a cargo del recién elegido presidente de la conferencia, André Correa do Lago. Con una notable ausencia de una delegación oficial de Estados Unidos, los expertos afirman que esta COP será un punto de inflexión y una prueba para el multilateralismo global. La cumbre se inaugura en medio de la creciente alarma de los científicos que advierten sobre las catastróficas consecuencias que tendría no cumplir los objetivos adoptados en el Acuerdo de París hace 10 años. Debemos avanzar mucho más rápido tanto en la reducción de las emisiones como en el fortalecimiento de la resiliencia. La ciencia es clara. Podemos y debemos volver a bajar las temperaturas a 1,5 grados centígrados después de un exceso temporal. La cumbre se celebra mientras siguen produciéndose desastres climáticos en todo el mundo. En Filipinas, más de 1 millón de personas fueron evacuadas cuando el supertifón Phung-Wong tocó tierra. Una semana después, el huracán Melissa azotó Jamaica como tormenta de categoría 5, una de las más fuertes jamás registradas en el Atlántico, dejando también una estela de devastación en Haití y Cuba. Y en Europa y Canadá, este año ha traído consigo olas de calor, sequías e incendios forestales sin precedentes por segundo año consecutivo. Según los expertos, cada desastre es un claro recordatorio de lo que está en juego en Belém. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo hincapié en la necesidad de que los países ricos financien iniciativas contra el cambio climático y afirmó que el éxito es una cuestión de prioridades. Si los hombres que hacen la guerra estuvieran aquí en esta cumbre, verían que es mucho más barato invertir 1,3 billones de dólares en resolver el cambio climático que gastar 2,7 billones de dólares en guerras, como hicieron el año pasado. La COP de este año ha sido bautizada como la Conferencia de la Implementación, ya que los delegados pretenden elaborar programas y medidas totalmente financiados que se pondrán en práctica de inmediato. CGTN, en español. Clave China. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. La voz que recién escuchábamos es la voz de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien ha inaugurado la COP30, la cumbre del cambio climático en Belén, y que ha pedido separar el contexto político de las urgencias climáticas. Dijo que en este contexto hay que criticar las rivalidades estratégicas, conflictos armados que desvían la atención y agotan los recursos que deberían destinarse a afrontar el calentamiento global. Dijo Lula que estas fuerzas extremistas fabrican noticias falsas para obtener réditos electorales y perpetuar en las futuras generaciones un modelo que debería superarse y que nos muestra desigualdades socioeconómicas perpetuas y degradación ambiental. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y seguimos en la COP30 que se está desarrollando en Belém, Brasil. El viceprimer ministro chino Ding Huayan urgió a la comunidad internacional a proteger el verdadero multilateralismo en la cumbre del clima de Belém. Ding reiteró el compromiso de China con la acción climática. Y esto es, en síntesis, lo que destacó en su intervención ante cientos de países en esta cumbre extraordinaria que busca muchas iniciativas y reforzar acuerdos tomados anteriormente que no fueron cumplidos.
El viceprimer ministro chino Ding Xuexiang urgió el jueves a la comunidad internacional a proteger el verdadero multilateralismo en el marco de la cumbre del clima de Belém. Ding reiteró además el compromiso de su gobierno con la acción climática. Destacó que en sus contribuciones determinadas a nivel nacional para 2035, China se compromete con una reducción concreta de sus gases de efecto invernadero. Añadió que durante el periodo de su 15º plan quinquenal, el país trabajará para cumplir con sus objetivos de pico máximo de emisiones y de neutralidad de carbono. Con el fin de fomentar el desarrollo estable de la gobernanza climática global, el vicepremier chino hizo 3 propuestas. Coordinar metas como la protección medioambiental y el desarrollo económico para beneficiar al mundo, implementar acciones climáticas de forma efectiva y profundizar la apertura y la cooperación. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. 我是个坏蛋。Y antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes este informe. Una fábrica enorme de robots que se exponen para que industriales, particulares, cualquiera que necesite un robot, sea para la salud, para su industria, para actividades caseras, etc., lo pueda adquirir. Señal, otra señal de que la República Popular China viene ganando y con creces la carrera tecnológica. La gigantesca mano robótica parecía anunciar que la era de los robots en los escaparates ha llegado oficialmente. Más de 100 tipos de robots reciben atención de por vida, lo que integra las ventas de robots, el suministro de piezas de repuesto, el servicio postventa y la retroalimentación de información. Cada robot tiene una etiqueta de precio clara. Los robots humanoides pueden tener etiquetas de precios con una diferencia 10 veces mayor o menor. El gerente señaló que la madurez de la cadena de suministro y la funcionalidad robótica son factores críticos detrás de los precios. La mayoría de los robots actuales desempeñan funciones especializadas y sus capacidades varían significativamente según el contexto, ya sea en entornos industriales, aplicaciones médicas o como compañeros cotidianos. Esta divergencia funcional repercute directamente en los costes de producción. En el caso de los clientes B2B, la mayoría adquiere robots industriales o específicos para determinadas tareas. Itaun ofrece actualmente subvenciones para la compra de estas máquinas de nivel profesional. En el ámbito del consumidor, los robots que juegan al ajedrez y los robots de compañía dominan las ventas in situ. Los ingresos totales han alcanzado casi los 15 millones de renminbis o 2 millones de dólares estadounidenses. Are you really willing to purchase one like this or one like that? Sí, los robots tendrán una gran demanda en el futuro. Es la nueva dirección que está tomando el mundo entero, como los coches en su día. Un espacio físico hace que los robots sean visibles y tangibles, no solo para demostraciones interactivas, sino también para comparaciones directas que simplifican las decisiones de compra. Y por fin, la gente ya puede decir que hay un lugar a donde ir a comprar robots. CGTN en español. Clave China. Y ahora sí, nos despedimos y espero tener un lindo encuentro el próximo domingo con todos ustedes. Gracias a nuestros colegas que retransmiten Clave China para compartirlos
con muchísimos más oyentes. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de la semana, si no lo escuchan en directo el programa, a través de las redes. Si quieren más información, ingresen a nuestro portal clavechinanoticias.com. Chau, chau.你不答应，我也要是你请求。